Atención porque lo que os voy a contar hoy tiene bastante tela. Este verano no ha sido cualquiera. Ha estado plagado de noticias legales que han sacudido el mundo de la televisión, con demandas, reclamaciones millonarias y situaciones que parecen sacadas de un guión de intriga. Y en medio de todo este caos, hay un nombre que destaca especialmente: Jorge Javier Vázquez. El presentador se encuentra en una situación complicada, enfrentándose a una demanda de Antonio David Flores por la nada despreciable cifra de 207.000 euros. Una cantidad que, aunque impactante, se convierte en algo aún más difícil de gestionar si tenemos en cuenta la historia que hay detrás. Durante meses, Jorge Javier no escatimó palabras contra Antonio David, pintándolo en su programa de una forma extremadamente negativa, casi como si fuera un personaje oscuro de la televisión. Hablaba de él como si fuera un maltratador, lanzando juicios y comentarios que, en aquel momento, parecían estar protegidos por el blindaje que le otorgaba ser uno de los rostros más importantes de Telemás. Era la estrella indiscutible, intocable y respaldado por una de las grandes productoras, que aseguraba que nadie pudiera cuestionarle. Pero las cosas han cambiado radicalmente. Hoy, Jorge Javier no goza del mismo nivel de protección ni de privilegio. Su contrato actual está en revisión y los rumores apuntan a una posible reducción de sueldo. Además, su programa, El Diario de Jorge, lucha por mantenerse a flote con una audiencia que apenas alcanza para sobrevivir. Este verano, los datos han sido especialmente bajos, lo que deja al presentador en una posición mucho más frágil frente a la demanda. Ya no es el imbatible rostro televisivo que todo lo podía, sino alguien vulnerable, expuesto y con menos apoyos que antes. Comparando su situación con otros rostros del programa, queda claro que Jorge Javier es probablemente el más comprometido de todos los que se enfrentan a reclamaciones judiciales. Por ejemplo, Carlota Corredera también está demandada, con una cifra de 281.000 euros, lo que la coloca en segundo lugar de mayor presión junto a él. Kiko Hernández, otro rostro conocido, se enfrenta a una reclamación de 170.000 euros. Son cifras que, aunque menores que la de Jorge Javier y Carlota, tampoco son despreciables y complican cualquier estrategia de defensa. Algunos nombres de la lista sorprenden por inesperados. Alonso Caparrós tiene que responder a una demanda de 92.000 euros, mientras que Mar Giro afronta 38.400 euros. Paloma García Pelayo, de quien ya hemos hablado en otras ocasiones, se encuentra en la complicada posición de tener que responder a 157.000 euros. Todo esto demuestra que las demandas no solo se centran en los rostros más mediáticos, sino que afectan a figuras que, hasta hace poco, podrían haber pasado desapercibidas en el panorama televisivo. La situación de Jorge Javier Vázquez se ha vuelto cada vez más delicada, y para entenderla completamente es necesario analizarla en un contexto más amplio, que incluye no solo su carrera profesional sino también los cambios profundos que ha experimentado la televisión en los últimos años. No estamos hablando simplemente de un presentador enfrentado a una demanda. Estamos hablando de un rostro que durante décadas fue sinónimo de éxito, poder y control en el mundo del entretenimiento, y que hoy se encuentra en un terreno mucho más resbaladizo y vulnerable. En el pasado, Jorge Javier era prácticamente intocable. Su palabra tenía peso, su opinión contaba, y cualquier comentario que hiciera sobre otros personajes mediáticos o temas de actualidad se convertía automáticamente en noticia. Su figura estaba respaldada por una productora poderosa, que protegía su imagen y le otorgaba un estatus que pocos podían cuestionar. Era la estrella absoluta de Telemás, un referente que marcaba el ritmo de la programación y que parecía estar siempre un paso por delante de cualquier controversia. Nadie dudaba de su influencia, y su posición parecía sólida e inamovible. Sin embargo, los tiempos han cambiado de manera radical. La televisión actual ya no es la misma que durante los años de oro de Jorge Javier. La audiencia es mucho más crítica y exigente. Las redes sociales amplifican cada gesto, cada comentario y cada error, convirtiéndolos en debate público en cuestión de minutos. En este entorno, la fama no siempre protege. Ahora la exposición mediática puede volverse en contra del propio presentador. Los contratos, antes amplios y seguros, hoy están sujetos a negociaciones más estrictas, audiencias fluctuantes y una presión constante por mantener resultados que no siempre se logran. Este panorama convierte cualquier desafío legal, como la demanda de Antonio David Flores por 207.000 euros, en algo mucho más peligroso de lo que parecería a simple vista. No solo está en juego el dinero, sino también su posición dentro de un medio que ya no lo coloca en un pedestal. Más allá de lo económico, lo que realmente está en juego es su reputación, un capital que en el mundo del entretenimiento puede ser mucho más valioso que cualquier contrato. Jorge Javier siempre ha sido un personaje polémico, directo, irreverente y controvertido, cualidades que en otro momento lo convirtieron en un referente y le otorgaron un público fiel. Sin embargo, esas mismas cualidades ahora se convierten en una espada de doble filo.
Cada gesto es escrutado, cada palabra es analizada y cualquier descuido puede convertirse en un titular negativo que afecte tanto a su imagen como a su futuro profesional. La atención mediática es más intensa que nunca, las críticas del público son constantes y la presión judicial añade un componente adicional de estrés que hace que su carrera se sienta en un verdadero campo minado. Si hacemos un repaso de su trayectoria, podemos ver cómo cada etapa de su vida profesional refleja un patrón de éxitos, polémicas y resiliencia. Desde sus primeros años en la televisión, Jorge Javier se destacó por su capacidad para atraer audiencias y manejar la controversia a su favor. Fue un maestro del control del plató, capaz de dirigir programas con firmeza y al mismo tiempo generar espectáculo. No obstante, la televisión no se detiene, y lo que en su momento fue una ventaja competitiva ahora se enfrenta a un público más exigente, que no solo consume contenido, sino que lo analiza, lo comenta y lo critica sin filtros. Esta transformación del medio obliga a Jorge Javier a adaptarse de manera constante, y cualquier fallo en esta adaptación puede tener consecuencias importantes. Además, no hay que subestimar el impacto psicológico y emocional de encontrarse en esta situación. La presión de mantener una imagen pública impecable, la necesidad de adaptarse a una cadena que ya no le ofrece la misma protección, y la incertidumbre sobre su futuro profesional crean un cóctel de tensión que difícilmente puede manejarse sin generar desgaste personal. No es solo una cuestión de contratos o audiencias, sino de cómo un personaje que durante años fue considerado invencible puede enfrentar la realidad de que la fama es efímera y que incluso los rostros más conocidos pueden verse cuestionados y vulnerables. Otro factor importante es la comparación con otros rostros mediáticos que también enfrentan demandas y problemas legales. Jorge Javier no está solo en este escenario, pero su situación es posiblemente la más delicada. Carlota Corredera, Kiko Hernández y otros presentan reclamaciones legales significativas, pero la combinación de factores que rodean a Jorge Javier, su historial de polémicas, su exposición mediática y la disminución de apoyo por parte de la cadena, lo colocan en una posición particularmente complicada. Esto demuestra que, en el mundo del entretenimiento, la fama no garantiza inmunidad. Cada decisión, cada comentario y cada aparición puede ser determinante para el futuro profesional de una figura pública. Y, por supuesto, surge la pregunta inevitable: ¿qué le espera a Jorge Javier en los próximos meses? ¿Podrá superar esta tormenta legal y mediática, o estamos presenciando el inicio de un declive que podría apartarlo de los platós que durante años dominaron su presencia en televisión? Son interrogantes que no tienen respuesta inmediata, pero que permiten reflexionar sobre la fragilidad de la fama y cómo los ciclos de poder en el entretenimiento pueden cambiar de manera abrupta. La historia de Jorge Javier es un ejemplo claro de que incluso los personajes más exitosos y controvertidos deben adaptarse continuamente para mantener su relevancia, y que un error, una demanda o un cambio en la audiencia puede marcar un punto de inflexión crítico. El futuro de Jorge Javier no solo dependerá de la resolución de esta demanda, sino también de su capacidad para reinventarse, adaptarse a nuevas audiencias y mantener un vínculo con un público que ya no acepta figuras intocables. La televisión de hoy exige más que talento. Exige estrategia, inteligencia mediática y una capacidad de adaptación constante. La pregunta es si Jorge Javier podrá cumplir con todas estas exigencias o si esta etapa marcará un antes y un después difícil de superar. Vosotros, como espectadores y seguidores del mundo del entretenimiento, ¿qué opináis sobre todo esto? ¿Pensáis que Jorge Javier conseguirá salir indemne de esta situación y mantener su posición en la televisión, o que estos problemas legales y la presión mediática podrían redefinir su carrera para siempre? Contadnos vuestras impresiones en los comentarios, debatid, dejad un like si os ha parecido interesante y no olvidéis suscribiros para seguir de cerca esta historia y otras que están marcando la actualidad televisiva este verano. Lo cierto es que la historia de Jorge Javier todavía no ha terminado, y cada capítulo que se escriba en los próximos meses podría cambiar radicalmente la percepción que tenemos de uno de los rostros más reconocidos y polémicos de la televisión española.